Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. En el capítulo anterior quedamos donde nuestro prota le lanza una flecha a unos de los vecinos, y este llama a los súbditos que vengan con todas las armas que puedan asesinar. Hoy no va a dejar vivo al prota. Mi gente, esta es la tercera parte. Si no te has visto las otras dos partes los dejaré en el video o en la descripción. Mi gente, dejo un momento para saludar a Delversing Uf M13, por seguirme apoyándome en esta aventura, y a todos ustedes gracias de todo corazón. Si no hay nada más que decir, comencemos con este video. Este video comienza en el edificio donde está el prota, y sus vecinos los quieren matar. Vamos enseguida donde este maldito. ¿Cómo te atreves a tocar a nuestro jefe? Déjate de estupideces, he perdido una de mis piernas por la ballesta de San Yi. Este bastardo vive en el 2401, ten cuidado de que no se escape, y en cuando abra la puerta mátalo. Abre la puerta. ¿Cómo te atreviste a dispararle a nuestro jefe Chen? Hoy morirás, niño. Este mismo día del próximo año será tu aniversario de muerte, sal y muere. La ventisca ha bloqueado todas las carreteras, a nuestro hermanos le ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, y es inútil llamar a alguien para que te salve. Mientras golpea la puerta. Esta maldita puerta es de metal puro, debe ser alguna aleación especial. ¿Cómo puedo romperlo? ¿Cuántos enemigos posee este bastardo? ¿Qué necesita tal fortificación? Mientras el prota lo ve todo con las cámaras. Veo muchos muertos frente a mi puerta, hay que empezar de una vez. ¿No pueden esforzarse un poco más? ¿No han comido? No eres nada sin tu escondite de caparazón, sal si tienes las agallas. Mientras vemos al prota con una manguera, te daré un pase VIP para que te logres relajar. ¿Crees que caeremos en el mismo truco dos veces? Estás soñando. Hace tanto frío que me estoy congelando. No lo viertas, no lo viertas. Está helado, ayuda, ayuda, espérame, no puedo caminar con los pantalones congelados. Mi gente, el prota lo dejó todos pa'l suelo, me hizo recordar de un anime donde el prota deja a su novia así carita riéndose. Bueno, dejando las mamadas de un lado. Iba a darte una lección con una ballesta de mano, pero es más seguro echarle agua, y funciona bastante bien. Cambiando de escena, vemos al grupo juntos temblando del frío. ¿Dónde está ese mocoso? ¿Lo trajiste ante mí? Que alguien me explique qué está pasando aquí. San Yi, es tan despreciable, la puerta es tan gruesa, tratamos de tirarla durante medio día, pero solo se cayó un poco de pintura. Y luego nos regó con una manguera, no puedo soportar el congelamiento. El caparazón que posee ese chico es muy gruesa, no será posible destrozar la puerta, pero bueno. No pasa nada, incluso un bastardo de hierro tiene sus puntos débiles, y no creo que se quede en su casa por el resto de su vida. Ustedes hagan guardia cerca, en cuanto salga fusílenlo. El jefe tiene razón, en cuanto asome la cabeza, lo sacaremos y lo mataremos a palos. Acho. Cambiando de escena. Tío, tú, no hemos visto el camino de salida, no tenemos suficientes hombres. Hemos limpiado el vencidario, pero ¿qué pasa si no hay camino al exterior? No podemos seguir cavando hasta el supermercado. Hey, es verdad, está nevando tan rápido, que es inútil sin un quitanieves, volvamos, no te congeles. ¿Vas a volver? Parece que se han dado cuenta de que no hay forma de que el poder humano pueda luchar con un desastre natural de esa magnitud. En este momento nuestra prioridad está puesta en Shenjing, los oficiales nos están dirigiendo estratégicamente para lanzar un último ataque general contra la tormenta de nieve. Se han informado que 200 millones de personas han sido afectadas y docenas de millones han muerto por la pobre prevención y control de la tormenta de nieve en el gran país de China. Les invitamos a mantener la paz y la tranquilidad, no se pongan nerviosos ni entren en pánico, y confíen en el poder de los funcionarios. La escala y duración de esta tormenta de nieve simplemente no puede ser estimada por el sentido común, el mundo exterior es demasiado optimista. Todos hemos visto las noticias, ¿verdad? Nuestro país tiene el poder de hacer frente completamente a esta tormenta de nieve. No hay razón para estar nerviosos, todos los problemas se solucionarán, y si la familia de alguien necesita suministros, todos los que puedan ayudarlo intentarás hacerlo.
Después de todo, esta tormenta de nieve pasará pronto. Sanji, ¿estás bien? ¿Me está enviando un mensaje de preocupación? Me temo que está comprando si sigo vivo, carita riéndose. Estoy bien. Oh, eso es bueno. Nos quedamos sin comida, recuerdo que compraste muchas cosas, ¿puede prestarme algo para mí? Te invitaré a cenar más tarde. ¿Tan rápido te ensucias las manos? La última vez la vi en el supermercado con Choi Ning, ha pasado un par de días desde que comenzó el congelamiento, ¿y quieres pedirme comida tan pronto? Mientras agarra el celular y toma una foto. ¿Quieres invitarme a cenar? No es necesario, ya he comido, mira. Este bastardo de Sanji, originalmente iba a mantenerlo como mi neumático de repuesto, ahora está a final de mi lista. Así es, ni siquiera es capaz de considerar a los demás, este tipo de hombre merece estar soltero por el resto de su vida. Eres tan estúpido, ahora Yu Ching está molesta, ¿sabes lo grave que es el problema? ¿Qué intento de manipulación más mierda? Una de ustedes están haciendo el papel del sujeto bueno y el otro está haciendo el papel del sujeto malo. Eso es mucho teatral. ¿Estás confundido? ¿Cuánto crees que durará la tormenta de nieve? Sería malo si quedamos con hambre durante un par de días, pero, tú tienes mucha comida, ¿qué te cuesta apoyar a tus vecinos, vendiendo un poco? Ni siquiera puedes renunciar a esta pequeñez, creo que realmente no te importa nuestra convivencia. Yu Ching y Choi Ning, esta combinación lo hace bastante hábil con las palabras a. O carita riéndose. Esta es la actitud después de toda esa charla, ¿qué quieres decir con eso? Yu Ching, este Sanji, es realmente un imbécil. Tuve la amabilidad de pedirle prestado algo de comida para ambas, pero en realidad me terminó ignorando. ¿Quién es Sanji? ¿Lo conozco? No lo mencione delante de mí. Este Sanji no sabe lo que haces, ¿no tienes otros perros? No podemos salir de aquí ahora, así que enviémosle a hacer algunos recados. Hola, ¿habla Zhou Peng? Tengo que pedirte un favor. Tiempo después. Yu Ching, te lo he traído todo, son todas las cosas de descuento del almacén, pero elegí las más caras, las mejores. Ah, bueno, mientras le cierra la puerta, carita riéndose. ¿Cómo se atreve a pensar así de mí? En tu próxima vida. No, mi gente, ya comenzamos a ver lo bipolar que es la ex del prota. 5 días después. Ya casi es hora de que empiece el espectáculo. Oh. Se ha ido la luz. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tiene electricidad en sus casas? No, y no hay agua corriente, no podré hacer agua caliente para la fórmula de mi bebé. Hace tanto frío que el aire acondicionado no funciona y no forma de usar la calefacción, ¿qué va a pasar ahora? ¿Por qué no sales y haces algo al respecto? Tengo miedo de morir congelado si esto sigue así. ¿Cuánto va a durar esta nieve, y el aire acondicionado no funciona? Hay más de 30 grados bajo cero dentro de la casa. No tenemos mucha comida en casa, y no podemos ir al supermercado por culpa de la nieve, así que no nos queda más que esperar. En momentos así, no se pueden contar con los funcionarios. La preparación para un día lluvioso es el camino a seguir. Mientras vemos que en la casa del prota ya tiene luz. No, ¿cómo puede ser? Estaba bien hace unos días. ¿Cómo es que de repente? Se dice que esta ventisca global es probable que sea de cientos de miles de años, podríamos estar en otra extinción biológica masiva, alias el fin de los tiempos. Con una población de más 1.000 millones de personas, es posible que superemos este acontecimiento por los pocos recursos que quedan, ya han caído varias ciudades importantes del país. Si queremos sobrevivir, solo debemos confiar en nosotros mismos, debemos abastecernos de suministros, especialmente y energía para la calefacción. Bien, suministro se lo pediré a esa gente, antes que se entere de esto. Abuela, hace tanto frío afuera, ¿cuándo va a llegar mamá y papá? Tigresa, estará bien, papá y mamá regresará en un rato. Tienen que protegerse los dos, a mamá y a papá debemos sobrevivir. Todo el mundo, el desastre es solo temporal, hace demasiado frío afuera, y los cortes de agua y electricidad han sido reparados por cuadrilla en el campo. Nos han informado de la junta vecinal se encargará de la gestión del barrio, mientras tanto, si no cooperas,
Pediremos a la policía que te detenga y te interrogue. ¿Tan grave han sido las cosas? ¿Qué está pasando ahí afuera? Un zorro haciéndose pasar por un tigre, no es divertido. Vieja bastarda, tienes todo el poder del mundo y tú decides. Jefe, no podemos salir de aquí y no hay calefacción, ¿cuánto tiempo tenemos que seguir? Ustedes son unos inútiles, no lograron matar a Sanji, y en cambio están siendo castigados. Mientras vemos el prota todo relajado. ¿Qué? Debido a la ventisca, ha tenido un gran impacto en la vida de todos, según el anuncio oficial, la nieve continuará con un corto periodo de tiempo. Con el fin de ayudar a todos a superar este difícil momento, a partir de ahora el comité del vecindario recogerá provisiones de todos los hogares y las distribuirá. Otra vez la misma rutina de antes. Tía Lin. Nadie caerá en la trampa. ¿Pero quieres ir por mí de primero? Sanji, trabajas en el almacén, debes tener mucha comida y bebidas en casa, ¿verdad? Recuerdo que la última vez, compraste 3 carritos grandes de cosas. En mi última vida, fuiste tú la que dirigió el engatusamiento de todos para que entregaran sus bienes, yo entregué algunos, pero al final. Ahora que todos están en problemas, es hora de que ayudes. No te preocupes, cuando pase la tormenta de nieve, te devolveremos el favor, todos te seguirán recordando bien. Estupendo, tía Lin, si recoges provisiones, recuerda compartir un poco conmigo. La razón por la que abusaron de mí y tuviera una muerte horrible en mi vida anterior, en el fondo tenía que ver contigo. ¡Qué asco! Este chico está tratando de engañarme para verme la cara de estúpida. Él trabajó de supervisor en el almacén y por lo general obtiene una gran cantidad de productos en descuento, su hogar de haber acumulado un montón de cosas. Tengo que estar tranquila, no puedo rendirme, mientras pueda atrapar a este gran pez gordo de Sanji, podemos conseguir un montón de suministros para los dos, al menos podemos durar una semana más. Pequeño Sanji, todo el mundo sabe eres el supervisor del gran almacén, tienes que entregar la comida y la bebida en casa. Es una orden del comité de vecindario, debes obedecer, has hecho un aporte para todos el comité vecindario te recordará bien. Sé obediente y toma la iniciativa enviando todo lo que tienes a la gran tía Lin. No miento, me he quedado sin nada en casa, incluso a la familia del gerente no le queda comida estos días, ¿por qué no me das unos paquetes de fideos instantáneos primero? Sanji, ¿no podemos hablar correctamente? Represento al comité, si no entrega los alimentos estarás en contra del comité, ya me ocuparé de ti más tarde. ¿Representar al comité? Pero si apenas eres un simple súbdito del comité de vecindario, por no decir que no eres nadie. Por lo general se tiene que engatusar a lo demás, no a uno mismo, pero ¿realmente te tomas en serio lo del comité? Si usted tiene la capacidad, siéntase libre de hacerme entregar la comida, te espero en casa. No, mi gente, el prota no se anda con mamadas, carita riéndose. Maldito bastardo, no puedo hacer nada contra él. Soy la líder del comité. Soy la líder del comité, así que voy a hacer que todos los demás lo presionen. Tendremos problemas si todos siguen su ejemplo y se niegan a entregar sus provisiones, tenemos que conseguir a todas las personas que podamos. Mientras vemos que ya hay algunas casas con las luces encendidas. Realmente hay algunos idiotas que entregaron sus suministros. Las provisiones en casa de una persona normal, durará 6 de 3 a 5 días como mucho, además las bajas temperaturas las agotarán aún más rápido. Pero cayeron voluntariamente en la trampa, y no tiene que ver nada conmigo. El mundo exterior ha caído en un mundo de caos, tienes que encontrar provisiones para vivir, de lo contrario solo puedes esperar la muerte. Tiempo después. Tía Lin, ¿qué pasó con la distribución unificada que prometió cuando se llevó mi comida? Nuestra familia se ha quedado sin cosas para comer, han pasado 2 días, entréganos algo de comida que te dimos. Correcto, dijo que la distribución será igualitaria para que todos tengan algo para comer. Montón de idiotas, estas son mis cosas. ¿Cómo les voy a devolver las provisiones que tanto me costó engañar? Abuela, teléfono. ¿Esos idiotas acaban de recuperar la cordura? Chen Zhengao. ¿Por qué me estás buscando? Hola tía Lin, eres muy buena poniendo todos los suministros de todos en tus manos.
Es mi deber como líder del comité del vecindario cuidar todos los suministros, no digas mentiras. Oh, está bien, nos falta suministros en casa, así que me los enviarás lo que tienes ahora. Todavía tengo que coordinar estos suministros y además hay gente que no ha entregado los suyos, así que no puedo distribuirlos todavía. Vieja, no seas descarada, te has estado enriqueciendo con todo eso, ¿no? Te lo digo ahora, entrégame las cosas a mí, o si no. Iré a buscarlas yo mismo con la docena de personas que hay en mi casa. No entres, estás invadiendo propiedad privada. Que me condene, pero quien fue la que engatuso a los vecinos por suministros, estoy haciendo el trabajo de Dios en su lugar. Jejeje, ya era hora, los perros devoran a los perros. ¿Por qué no enviamos estas imágenes al grupo del vecindario para que todos las vean? Las reacciones de esa gente, maravillosas, iré por palomitas. Registren toda la casa, nos llevaremos toda la comida y bebida, es el dinero duramente ganado de todos los vecinos, no podemos dejar que se salga con la suya. No pueden llevarse todo, hay cosas que he guardado yo misma, si se lo llevan todo, ¿cómo sobreviviremos mi nieto y yo? No es asunto mío, suéltame. Danos una oportunidad de vivir, por favor. Fuera de mi camino, maldita vieja. Sinvergüenza, fuera de aquí. Carita riéndose. ¿Quieres morir, maldito chamaco, verdad? Te liberaré de tu sufrimiento ahora mismo. Jajaja, viejo Five, cuando practicaste tan buen swing de pierna. No puedo creer que hayas pateado a ese conejito, impresionante. ¿No es genial? Debería haberles dejado filmar esa escena. Tigre, mi nieto. Se lo merece, un viejo y un joven no traen nada bueno. Este es el precio que pagas por engatusar a los vecinos, actúo en nombre del cielo. Mientras tanto el prota envió el video al grupo. Jajaja, gran mentirosa, te lo mereces. Hermano Gao es un gran hombre, tienes que usar truenos y relámpagos para tratar con este tipo de gente. Aún no se dan cuenta de la raíz del problema. Si no fuera por el hermano Gao, no podríamos hacer nada contra una escoria tan desvergonzada como ella. Gao, ten cuidado, esta vieja es una desvergonzada, te denunciará a la policía. Puede entrar en casa de la tía Lin y robarle hoy, tarde o temprano entrará en la tuya también. Es una pena que no tenga mucho que ver conmigo. Tía Lin. ¿Quién tiene medicamentos hemostático, contra las náuseas y antibióticos en su casa? Mi nieto fue herido por Chen Zhengao, y la doctora Zhou necesita urgentemente medicamentos para la operación. Zhou Qir. ¿Va a operar a Lin Xiao? Mi gente, con esta imagen lo dejo el día de hoy, ¿será una nueva waifu? ¿O será otro que odia al prota? Déjame saber en los comentarios. Mi gente, esto se está poniendo bueno, si te gustó dale me gusta al video y suscríbanse para no perderse más emocionantes capítulos. Mi gente, si no hay nada más que decir, sayonara.